proposiciones categóricas. Antes que nada, tenemos que recordar que un juicio se expresa mediante una proposición categórica afirmando o negando algo. Las proposiciones categóricas se dividen en 4. La primera se representa con la letra A, que me dice que es afirmativa y universal. Esto quiere decir que todo S es P. La segunda que tenemos es la letra E. Esta dice que es universal y negativa. Acá me dice que ningún S es P. Por tercero tenemos la letra I. En esta están las particulares afirmativas que me dice algún S es P. Por último tenemos la letra O, que es negativa particular, que dice algún S no es P. Las de las proposiciones opuestas son 4. La primera es la ley de la proposición contradictoria, es decir, A con O y E con I. Esta me dice que dos proposiciones no pueden ser al mismo tiempo verdaderas ni falsas. Por lo tanto, si todo hombre es fiel es falsa, algún hombre no es fiel será verdadera. Y si ningún hombre es fiel es falsa, algún hombre es fiel será verdadera. La segunda es la ley de las contrarias, A con E. Esta me dice que no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, pero sí falsas. Todo hombre es fiel es falsa, y ningún hombre es fiel también es falsa. En tercer lugar, tenemos la ley de las subcontrarias, I con O. Esta me dice que dos proposiciones no pueden ser ambas falsas, pero sí verdaderas. Algún hombre es fiel es verdadera, y algún hombre no es fiel también es verdadera. Por último tenemos la ley de las proposiciones subalternas, A con I y E con O. Esta me dice que si la subalterna universal es verdadera, también lo será la particular, pero no viceversa. Como ya sabemos que todo hombre es fiel, algún hombre es fiel es verdadera. Y si ningún hombre es fiel es falsa, algún hombre no es fiel será verdadera. La segunda división de la subalterna dice que si la particular es falsa, también lo será la universal, pero no aplica en viceversa. Es decir, que si algún hombre es fiel es verdadera, todo hombre es fiel será falsa. Y si algún hombre no es fiel es verdadera, ningún hombre es fiel será falsa. Y yo hablaré ahora de las inferencias inmediatas. Estas son las que se dan cuando conocemos el cuadro de las proposiciones al 100%. O sea que ya sabemos qué significa A, E, I y O. Ok, bueno, como consiguiente, ahora sabremos que solo teniendo una de ellas, de esas 4, podemos deducir con nuestros conocimientos cualquiera de las otras 3. O sea que solo nos dan una. Por nuestros conocimientos podremos saber cuáles son las otras 3. Hablaré sobre la conversión de preposiciones. Para empezar, entendemos por conversión es el intercambio del sujeto con la preposición sin sufrir algún cambio en su valor. Existen dos tipos de conversiones, la simple y la accidental. Les hablaré primero de la simple. Para empezar, la simple se representa con una S y esta se utiliza en el intercambio de preposición y el sujeto sin afectar la calidad ni la cantidad. Por ejemplo, esta es una preposición tipo O y acá se muestra alguna mesa no es mueble, y ya en la conversión se muestra algún mueble no es mesa. Aquí podemos apreciar que se intercambian el sujeto y la preposición. La segunda es la conversión accidental. Esta se representa con una P y en esta es todo lo contrario a la simple. Se cambia sujeto y preposición, al igual que cantidad y calidad. Por ejemplo, todo macho es animal, y ya con la conversión, algún animal es macho. Aquí podemos ver donde es universal y luego pasa a particular, y el cambio de sujeto y preposición. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Bueno, yo les voy a hablar de los principios lógicos, los cuales son el principio de identidad, el principio de contradicción o de no contradicción, el principio del tercer excluido y el principio de la razón suficiente.
Para empezar, primero que verifiquemos qué es un principio. Según Aristóteles, en general un principio es aquello que procede de algo, y según la Real Academia Española, es un punto que se considera como primero en una extensión. Ya que tenemos esas definiciones, podemos clarificar que un principio es todo aquello que procede de algo. Los principios que a nosotros nos interesan son los principios lógicos que utilizan la razón, que se caracterizan por ser verdaderos, universales y necesarios. El primer principio es el principio de identidad, que se afirma generalmente con el ser es. Esto quiere decir que un objeto es igual a sí mismo. Un ejemplo es: el gato es un gato. El segundo principio es el principio de contradicción o de no contradicción. Este se explica diciendo que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un ejemplo es imposible que un gato sea un perro y no un gato. El tercero es el principio del tercer excluido. El principio del tercer excluido nos dice que entre dos proposiciones contradictorias no puede haber una proposición intermedia. Un ejemplo es: el gato es felino y el gato no es felino. Esto quiere decir que no puede haber una tercera proposición para esto. De último está el principio de la razón suficiente. Esto se puede decir que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Es decir, que esto justifica la existencia de algo. Un ejemplo es: la silla sirve para sentarse. Nos está justificando que la silla obviamente sirve para sentarse. La lógica moderna o proposicional tiene como objetivo mostrar la validez de un argumento a través de sus proposiciones. Tiene como función simbolizar el lenguaje natural a través del lenguaje técnico. Existen dos tipos de proposiciones y son la proposición atómica y la proposición molecular. La proposición atómica son aquellas proposiciones simples que no usan conectores lógicos y no poseen en sí otras proposiciones. En cambio, la proposición molecular es una proposición compuesta que lo unen los conectores lógicos y puede contener una o más proposiciones atómicas. Los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son términos que sirven para unir las proposiciones atómicas y formar proposiciones moleculares. Existen dos tipos, las monádicas y los binarios. Las monádicas se unen a las proposiciones atómicas para formar las proposiciones moleculares. Y los conectivos lógicos binarios unen dos proposiciones atómicas y así forman las proposiciones moleculares. Los ejemplos de conectivos lógicos monádicos lo constituye la partícula no, y los conectivos lógicos binarios son o, y, sí y solo sí, sí, entonces. Las reglas de verdad y falsedad. En cuanto a las reglas de verdad y falsedad, una proposición puede ser verdadera o falsa, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Las proposiciones atómicas tienen dos valores, verdad o falso. Estos valores se le conocen como valores de verdad. Cada conectivo lógico está determinado a un valor de verdad. Por último, toda proposición verdadera, al ser negada, se convierte en falsa. Por último, hemos concluido como equipo en que la realización de este proyecto nos ha ayudado de una mejor manera a comprender los temas que hemos visto durante la clase de lógica, para saber su función de cada tema y las maneras diferentes en las que lo aplicamos.